Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la integral de superficie de un campo vectorial. En la primera parte, hablamos sobre si S es una superficie orientada dada por Z es igual a G de X y R está en el plano. Si, basado en la orientación de la superficie afecta cómo evaluamos la integral de la superficie como una integral doble sobre la región R. Observe que la orientación es hacia arriba. Tomamos lo contrario de las derivadas parciales de la G con respecto a X, y el componente Z es positivo y si la orientación es hacia abajo, tomamos el parcial de G con respecto a X, el parcial de G con respecto a, y luego el componente Z sería negativo. Vayamos a ver nuestro segundo ejemplo. Queremos determinar el flujo a través de, donde el campo vectorial es igual al corchete angular X, y, Z a través de la superficie sobre el plano Si con un vector unitario normal orientado hacia arriba. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que G de X, y es igual a 9 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Nuevamente, antes de configurar esto, sigamos adelante y echemos un vistazo a esto gráficamente. Aquí está nuestra superficie en verde y nuestro campo vectorial en rojo. Entonces, el valor de nuestra integral de superficie representará la velocidad de flujo a través de esta superficie azul. Y puede ver en el gráfico, parece que va hacia arriba en la misma dirección que nuestra orientación, por lo que esto debería darnos una tasa de flujo positiva. Por lo tanto, nuestra integral de superficie será igual a la integral doble sobre la región R de este producto de puntos. Entonces para F vamos a tener X, Y. Y luego para Z vamos a reemplazar eso con 9 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Todo tiene que estar en términos de X, y lo puntuaremos con el opuesto de la derivada parcial de G con respecto a X. Bueno, la derivada parcial sería negativa 2X, y lo contrario de eso sería positivo 2X, y luego para la derivada parcial de G con respecto a Y, eso sería negativo 2Y y luego tomaremos lo contrario de eso. Eso será 2Y y el componente Z será 1. Diferencial. Avancemos y busquemos este producto de puntos antes de determinar la integración de nuestra variable y nuestros límites de integración. Entonces tendremos 2X al cuadrado más 2Y al cuadrado. Y tendremos más la cantidad 9 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Así que vamos a tener X al cuadrado más Y al cuadrado más 9, y antes de decidir nuestros límites de integración, veamos nuestro rastro ¿sí? Entonces, si Z es igual a 0, tendríamos X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9. Entonces tenemos un círculo centrado en el origen con un radio de 3. Así que creo que lo que haremos aquí para esto es usar coordenadas polares. Vayamos y hagamos la conversión en la página siguiente. Bien, entonces vamos a usar coordenadas polares X al cuadrado más, Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, así que tendremos R al cuadrado más 9. Y luego el diferencial A nos dará un factor adicional de R de teta. Entonces R va a ser de 0 a 3 basado en nuestro rastro psi, y teta será de 0 a 2 pi. Entonces vamos a tener R en cubos más 9R. Entonces vamos a tener R al cuarto sobre 4 más 9 mitades R al cuadrado. Reemplazando R con 3. Y luego cuando R es 0 tendremos 0, tenemos la de teta aquí. Para ahorrar un poco de tiempo, ya lo resolví. Sale a 81 cuartos más 81 mitades. Eso es 243 cuartos. Entonces tengo 243 sobre 4 veces 2 pi menos 0. Eso nos dará 243 pi sobre 2 como nuestro flujo a través de esa superficie.
Recuerde, la superficie tenía una orientación hacia arriba y el caudal era positivo porque estaba en la misma dirección que nuestra orientación. Entonces, la velocidad de flujo es superior a la superficie dado este campo vectorial. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo te haya resultado útil. Gracias por mirar y que tengas un buen día.